Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me ha tocado la hora más difícil para dictar una conferencia, la hora después del almuerzo, donde todos entramos en una somnolencia, así que voy a hablar duro y voy a tratar de que esta charla sea lo más dinámica posible. Ahí leyeron mi hoja de vida y se pasó la parte más importante. Soy ganadero, un ganadero de 5 generaciones en Colombia. Esa es la parte más importante. Orgulloso de ser ganadero como todos los que estamos aquí presentes. Eso es demasiado importante. ¿Y qué es un ganadero? A veces preguntamos y la gente dice, el que tiene una vaca. No, señor. El ganadero es un empresario que trabaja a sol y lluvia 365 días al año, porque como ustedes saben, la vaca para el domingo, el día de fiesta, el 31 y el 1 de enero, y tenemos que estar pendientes de nuestros animales. Por eso nosotros trabajamos 365 días al año, 24 horas al día, para producir carne y leche, para suplir las necesidades alimenticias de un mundo que cada día necesita de productos alimenticios. Entonces, ahí empezamos diciendo lo que es un ganadero. Como decían, Fedegan administra 2 fondos parafiscales. Cuando se sacrifica un animal o se recibe un litro de leche, se le paga a este fondo parafiscal que administramos los ganaderos. Yo manejo el Fondo de Estabilización de Precios. El doctor de Silvestre, que me seguirá en la conferencia, maneja el Fondo Nacional del Ganado. El fondo es el que se encarga de la parte de sanidad, de la vacunación de lactosa. Y ahí hablaba el doctor Concepción ahora de la onza, de la fiebre aftosa. Ustedes, gracias a Dios, no tienen esa enfermedad. Nosotros ahora mismo, el doctor de Silvestre ha hecho un sacrificio enorme. Estamos en plena vacunación, donde vamos a 672.000 predios 2 veces al año y nos toca contratar 5.000 técnicos para que vayan a esas fincas y vacunen todos y cada uno de los animales en Colombia. Y nosotros somos muy respetuosos de esa parte de sanidad. Estuvimos haciendo negociaciones con Venezuela y hablando con las autoridades venezolanas, le dijimos que nosotros no podíamos traer animales en pie desde Venezuela hasta Colombia porque ellos no vacunan contra lactosa, no son libres contra lactosa. ¿Cuál fue la solución de los venezolanos? El presidente Maduro, donde se declaró libre de lactosa sin vacunación. Entonces, ya se pueden imaginar la clase de personajes que manejan ciertos países en Sudamérica. Entonces, ese es el fondo, pero José les explicará más tarde. Yo manejo el Fondo de Estabilización de Precios, que busca fomentar la exportación de la carne, la leche y todos sus derivados. Nosotros somos una especie, como decía Rogelio, el Mexican Beef. Nosotros somos Colombia Beef and Milk. La labor mía es muy parecida a la de Rogelio. Nosotros tratamos de abrir mercados para la carne colombiana. Cuando empezamos con el fondo, exportábamos a Venezuela, exportábamos a Perú y a Curazao. 3 mercados. Comenzamos, hicimos un estudio y buscamos, hicimos, y el estudio nos arrojó mercados que deberíamos abrir a corto, a mediano y a largo plazo. Ahí pusimos los mercados que queríamos ir, ¿Cómo lo hicimos? Primero, los mercados de fácil acceso, Oriente Medio, allá donde se exportan los animales en pie también. Luego hicimos unos a mediano plazo y los más difíciles, que son Japón y Corea, a muy largo plazo. Todavía ya no hemos llegado. El gol entonces era abrir Oriente Medio y abrir China. En su momento China, y con la pandemia, como habló Rogelio, la fiebre porcina africana nos abrió una oportunidad inmensa en carne. China en ese entonces importaba 1.600 millones de toneladas, 1.600.000 toneladas de carne, y pasó a las 3.600 a los 3.600.000 que nos decía Rogelio. A eso le agregamos que a través de Hong Kong y a través de Vietnam es una cantidad importantísima de carne que es un contrabando permitido. Entonces, por eso le dice una zona gris. Entonces nos fuimos hacia China y abrimos el mercado, y eso era el gol, lo abrimos el año pasado.
ese fue un triunfo, llegamos felices y en ese momento la economía en China entró en recesión y no hemos exportado solamente 100 toneladas. Colombia ahora mismo está exportando 60.000 toneladas de carne y 400.000 animales en pie. Ahora el gol es Estados Unidos. Estamos en la misma tarea de ustedes. Ustedes tienen una ventaja, ustedes no tienen lactosa, nosotros sí. Tenemos que vencer esa barrera paraarancelaria de llegar a Estados Unidos. Con eso se necesita trazabilidad, se necesita una serie de estudios, niveles de pH, pero bueno, eso lo saben más los técnicos que nosotros los ganaderos. Sin embargo, estamos trabajando para la apertura de esos mercados. Una recomendación. Nosotros, y lo voy a hablar en términos, yo soy de la costa caribe, allá no se juega el fútbol, sino se juega béisbol. Entonces nosotros tenemos que ver qué beisbolista tiene cada país para nosotros ver qué vamos a producirse o cómo vamos a manejar. Nosotros teníamos a Rentería o a Cabrera, que eran unos excelentes shortstops. Ustedes tenían a Carú, el mejor bateador de la historia de las grandes ligas, a Mariano Rivera. Entonces tenemos que, nosotros, al armar un equipo de béisbol, tenemos que ver qué fortalezas tenemos para ver qué equipo formamos. Ustedes deben ver qué fortalezas tiene Panamá, qué lo diferencia de los demás, para ver a qué mercados apuntar y qué mercados tratar de llegar. Los mexicanos comenzaron, como lo explicó Rogelio en su charla, comenzaron a trabajar y el mercado los fue llevando y llegaron al confinamiento. Colombia comenzó distinto y vamos distinto. En Colombia estamos trabajando una ganadería sostenible, una carne sostenible, amigable al medio ambiente, producida a pasto 100%. Y ahí nos vamos a diferenciar. Ahora hay que estudiar qué debe hacer Panamá, qué ventajas tiene Panamá para llegar a esos mercados tan importantes, diferenciándose. Ver cuáles son las ventajas comparativas y competitivas y ver hacia dónde quieren llegar y trabajar todos como hagan juntos para llegar a ese objetivo. Así lo hicimos en Fedegan. Hoy ya tenemos más de 100.000 hectáreas en ganadería silvopastoril sostenible. Estamos buscando producir carne carbono cero para llegar a unos mercados bien importantes. Europa hoy está pagando una carne producida a pasto muy por encima de lo que paga por los filtros. Entonces ahí es donde nosotros queremos apuntar, ahí es donde queremos llegar. Europa lo estamos viendo mucho más a largo plazo que los americanos. Nosotros teníamos proyectado ir a Estados Unidos este año, sin embargo la visita se ha demorado. Yo creo que ya temas de cambio o de las elecciones que vienen han cambiado un poquito, han demorado. Todos, si quieren, pues yo sé que Rogelio y yo tenemos muchos años trabajando en el Secretariado Mundial de Carne. No, yo sé que Rogelio no tendría objeto y haríamos charlas, si quieren, a través de Teams, donde podemos ayudarles y contarles un poquito cómo nosotros proyectamos nuestra ganadería y cómo aprovechar la experiencia que nosotros tenemos abriendo mercados para ayudar a Panamá en ese proceso. Pero como les digo, el activo más importante que tienen ustedes es lactosa. Ustedes son libres de lactosa. Nosotros, el 70% del recaudo de la cuota de fomento ganadero y lechero que les comenté anteriormente, se gasta en la vacunación de fiebre aftosa. Ustedes tienen la ventaja de que no necesitan eso. Ustedes tienen que luchar con otras enfermedades, el gusano con que hablaban ahora hace ratico, la parte de tuberculosis, las distintas estrategias para llegar a los mercados. Ahí es que debemos trabajar. Estrategias para llegar a los mercados, ahí es que debemos trabajar. Ese es el fondo de estabilización y, como les digo, hay que buscar la manera de producir lo que podemos producir, lo que las condiciones agroecológicas nos permiten. En Colombia nosotros tenemos mucho ganado cebuino, el 84% del hato colombiano tiene sangre cebuina. ¿Por qué? Para que se adapten al medio ambiente donde ellos viven. ¿Sí? Las condiciones agroecológicas, como dicen los técnicos. Si yo llevo un toro Angus, 100% Angus, a los 3 días se me mete en una charca y no sale nunca de ahí porque el calor no lo deja. Además del calor es la humedad. La humedad en Colombia, además de los 40 grados de temperatura, está cerca del 82%. Entonces los animales sufren mucho y no se adaptan fácilmente. Entonces tenemos que buscar la raza Bos indicus o el cruce con Bos indicus para poder que se adapten a esas condiciones que tiene Colombia. Hoy
también hablar del sector lácteo, del reglamento técnico, pero antes voy a entrar en contexto para mostrarles un poquito a ustedes lo que es la ganadería colombiana. La ganadería colombiana es bastante importante en el PIB colombiano. Nosotros producimos, aportamos el 1%, por 0.7% del PIB de Colombia. El PIB pecuario es el 51.5%. Cuando hablan de Colombia, dice el país cafetero, y resulta que nosotros somos 2 veces el café. Entonces nosotros no somos cafeteros, nosotros somos ganaderos. Somos 2.5 veces el sector palmicultor, el sector floricultor que exporta muchísimo, somos 3.6 veces, el sector hortícola casi 4, y 5 veces el sector bananero, que es otro producto por el que se conoce, pero el sector, si no es el país ganadero. Aquí está la distribución de la orientación de la ganadería colombiana. El 6% es lechería especializada, el 20% es ceba, el 39% cría y solo cría, y el 35% doble propósito. Eso ustedes aquí, ahora que venía con Agustín hablaba de los 7 colores, nosotros tenemos muchos 7 colores allá y estamos en ese proceso a través de la federación de buscar a través de embriones de cambiar esos 7 colores por F1 ya sea lo que cada uno quiere. Nosotros tenemos un programa donde usted quiere ir por seguro, y ir por Holstein se le hace, ir por Jersey se le hace, Brahman por Holstein se le hacen los embriones y la federación se los da a costo. Ese es un programa que tenemos para que esos dobles propósitos comiencen a producir no los 3 y 4 litros que producen hoy, sino se vayan a 12. Y con eso mejoramos la productividad y tenemos alimento para nuestro pueblo y para a todo el mundo. Ese es el reto que tenemos. El ministro nos hablaba de los retos que le vienen a la ganadería. El reto que tenemos nosotros como ganaderos es ser más productivos, es la productividad, es mejorar nuestros índices productivos y reproductivos. ¿Por qué? Porque de aquí al año 2050 la población va a ser el 40% de lo que el 40% más de lo que es hoy. Vamos a tener casi 7.000 millones de habitantes. ¿Y dónde se va a producir esa comida? Donde hay agua. Y nosotros los panameños y los colombianos tenemos los 2 requisitos más importantes. Unos ganaderos de raca mandaca, como decimos en Colombia, unos ganaderos berracos, no sé si eso aquí es mala palabra o no, unos ganaderos que trabajan al sol, que están dispuestos a sacrificarse para producir, y el agua, que es lo que más necesitamos. Donde hay agua hay producción, y ahí es donde se van a producir los alimentos. En ese trópico es donde se van a producir los alimentos que van a alimentar al mundo, y ese es un reto y una obligación que tenemos los colombianos y los panameños. Aquí les voy a mostrar los empleos que genera la ganadería colombiana. Nosotros somos 50 millones de colombianos y la ganadería genera más de 1 millón de empleos. Los colombianos empleados están cerca de 20 millones. Estamos hablando que el 5% de los empleos en Colombia los genera nuestro sector, y estamos hablando de empleos directos. En la ceba se estima que son 132.000 empleos, en la cría 267.000, en el doble propósito por la parte de ordeño 530 y en lechería 138.000. Ahí vemos que es más de 1 millón de empleos, lo que es un aporte muy importante que los ganaderos aportamos hacia la paz del país, como lo decía hoy el ministro. La cadena láctea colombiana. Colombia tiene el dato número 12 en el mundo. Nosotros tenemos 29.1 millones de cabezas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vamos a las fincas, a todas las producciones 2 veces al año. Todas 2 veces al año hacemos inventario de todas y cada una de las fincas. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es vacunar a todos y cada uno de los animales. Y hemos tenido coberturas del 99.5% como la que tuvimos en el segundo semestre de 2023. Aquí vemos que tenemos 19 millones de hembras y 9 millones de machos. Producimos, no vamos a hablar de 7.000 millones de litros de leche, no, 20 millones de litros al día. Eso es lo que se produce en Colombia promedio. Y ahí vemos la importancia y la cantidad de dinero que esa leche aporta a la economía y al país. Aquí vemos cómo es el mercado de la leche. Esa leche aporta a la economía y al país. Aquí vemos
¿Cómo es el mercado de la leche? El mercado de la leche en Colombia, el 48% o el 46% lo compran las pasteurizadoras, ya sean cooperativas o empresas pasteurizadoras. El otro por ciento, digamos que es casi informal. Así está distribuido el destino de la leche, como vemos. Las cooperativas lácteas, ese porcentaje que está en verde son 1.000, 2.500 el acopio industrial. El resto hay un autoconsumo en finca, otras la procesan en la finca y otras unas queserías. Pero vemos cómo la informalidad está en el orden del 46%. Los precios, aquí vemos el comportamiento de precios, cómo fue, ahí vemos cómo ha venido el trabajo en pesos constantes. Aquí vemos cómo esa subida en mayo, y todo el mundo dice, qué maravilla, le está pagando la leche mejor. Es cierto, se subieron los granos, y se subieron mucho más que eso. El ganadero, resulta que nos subieron los precios, pero los costos se triplicaron. Entonces, ahí también sufrimos. Una vez estábamos en una reunión de la Secretaría Mundial de la Carne, y comenzamos a hablar, todos los técnicos, entre comillas, de acá de la zona, digamos de Latinoamérica. Me decía un uruguayo, ustedes conocen un ganadero que no sé qué, ganadero que no sé qué, no es ganadero, ¿cierto? Si nos bajan el precio, nos bajaron el precio. Si nos suben el precio, se nos subieron los costos. Si llueve, es porque llueve mucho. Si no llueve, es porque no tenemos pasto. Entonces, somos los reyes de la quejadera. Pero bueno, eso es parte de ser ganadero y tenemos que reconocerlo. El consumo. La FAO está hablando de que el consumo, los recomendados son 190 litros equivalentes. Los recomendados son 190 litros equivalentes por habitante año. Los europeos son casi unos terneros, son 288 litros. Los americanos 254. Esto es quesos y leche, o sea, leche con todo convertido en litros de leche. Vemos cómo Colombia está en 147, está muy por debajo, y les voy a hacer un análisis de cuál es la problemática que tenemos. Creo que en Panamá, si no estoy mal, es 124. Ahí hay que buscar la manera de fomentar ese consumo, ¿cierto? Por ejemplo, en estos eventos debemos dar leche, no Coca-Cola ni agua, ¿cierto? Yo en los eventos que organizo trato de dar leche achocolatada, que sea leche, no la suelo convertir, ¿cierto? Y hay que buscar la manera. ¿Por qué? Porque hay la cultura del consumo, ¿cierto? Hay que crear la cultura en el consumo de leche en todos los países. Entonces en Colombia tenemos el reto, vamos a buscar la manera, y ahora me citaron a las 2:30 y me puse una reunión con la ministra de Agricultura y con el presidente federal para buscar la manera de cómo aumentar este consumo. Ya el equipo se está encargando de eso, y realmente el equipo son los que saben, porque el que sabe, sabe, y el que no es jefe, yo lo que soy jefe. Entonces ellos son los que toman las mejores decisiones. Aquí les voy a contar bien el comportamiento, lo que les hablaba, cómo el consumo de lácteos en Colombia ha venido y llegó a su pico, ¿cierto? En el 2021 y cayó a 147. Nosotros, como Fondo de Estabilización de Precios, tenemos que buscar que eso vuelva a 162, y ahí venimos trabajando. Pero fíjense esto, y es una recomendación que yo les hago. Fíjense y háganlo por estratos. Es estratos por ingresos económicos. El estrato alto consume 179, está cerca de lo recomendado por la FAO. Mientras el estrato 5 es muy parecido, 168, pero el estrato 1 es 28, el estrato 2 es 28, el estrato 2 43. ¿A dónde tenemos que atacar nosotros para lograr que se suba el consumo? En esos tres primeros estratos. Y eso lo venimos trabajando con el Fondo Nacional del Ganado y con el Fondo de Estabilización de Precios. La cuota ganadera, como que le dicen aquí, la cuota parafiscal que manejamos los ganaderos. Y es lo importante, que lo manejamos los ganaderos, porque ese dinero no es del gobierno, ese impuesto es nuestro. Ese dinero lo aportamos nosotros. ¿Y qué beneficios tenemos? En el caso mío, yo he abierto 27 mercados. Hoy Colombia está aportando a 27 mercados. Cuando comenzó este fondo exportábamos a 3, como les comentaba, Venezuela, Perú y Curazao. Perú es un mercado pequeño, Curazao son 3 contenedores mensuales, y Venezuela, cuando el presidente de turno, ya sea Chávez o Maduro, amanecía con el pie izquierdo, cerraba las exportaciones y nos fregaban. Entonces no se puede depender de un solo mercado. También tenemos que obtener
no 27, ¿cuánto tiene México? 28, 30, 35. La idea y el gol que tenemos nosotros dos es llegar a lo que hace Uruguay o Brasil, que tienen 100 mercados abiertos, ¿sí? Y seguir exportando esos mercados y seguir trabajándolos. Nosotros abrimos Rusia y Rusia nos cerró el mercado porque no estábamos exportando, porque nos engolosinamos con el precio de Venezuela. Olvidamos Rusia y nos cerraron, y vuelve el esfuerzo otra vez y volver a trabajar para abrirlo cuando Venezuela se acabó. Entonces, concentremos en abrir todos los mercados posibles. Cuando yo llego a las partes y digo, soy libre de lactosa con vacunación, ya me tuercen la boca. Ustedes no tienen ese problema, ¿cierto? En Estados Unidos es un mercado que hoy es interesante. Hoy los Estados Unidos, el lacto se ha bajado, la producción de carne se ha bajado, no se va a recuperar en los próximos años. Están hechos, están realizados, se les subió el precio. Y hagan lo que hace Chile. Chile, aquí Rogelio les mostró que Chile es un mercado que les lleva carne a México. Chile exporta a Japón porque Chile tiene la misma condición de ustedes. Es libre de lactosa sin vacunación porque tiene todas las barreras naturales. Por un lado el mar, los Andes, el desierto y el hielo. Entonces lactosa nunca entró a Chile. Y Chile ha aprovechado eso, produciendo una carne especial, la exporta una carne cara y viene a Colombia, y va a Brasil o a Paraguay y compra una carne de buen precio. Entonces ahí es lo que debe hacer Panamá, dedicarse a producir para exportar y de pronto ir a otros países y comprar una carne barata. Llámese, no tiene que ser Colombia, puede ser Brasil, pero aprovechen eso que ustedes tienen, ese activo tan importante que ustedes tienen. Entonces, como digo, aquí en el fondo estamos buscando la manera de que eso entre a Colombia, puede ser Brasil, pero aprovechen eso que ustedes tienen, ese activo tan importante que ustedes tienen. Entonces, como digo, aquí en el fondo estamos buscando la manera de que esos estratos comiencen a consumir mucha más leche. Las exportaciones, nosotros tuvimos, digamos que estuvimos trabajando en el Tratado de Libre Comercio, estuvimos en todas las mesas de negociación. Desafortunadamente, nosotros firmamos los tratados de libre comercio con los países productores y países que acá entre nos subsidian la parte agrícola. En la Unión Europea creo que una vaca tiene más subsidio que una persona, ¿cierto? Y nosotros firmamos un convenio con ellos. Los gringos a través de su Farm Bill cogen y hacen lo que quieren y subsidian y es subsidio por debajo y no podemos demostrarlo, porque nosotros podríamos ir a la OMC y están subsidiando y no se puede probar porque está bien disimulado. Entonces, a nosotros esos tratados de libre comercio son cero arancel, pero la admisibilidad no tenemos. Tenemos que lograrla y cada vez que estamos cerca nos salen con otra trabita. Entonces, una recomendación: cuando ustedes, los americanos van a venir a chequear todas las explotaciones, los frigoríficos, vayan ustedes también. O sea, ellos piden que lo que hablaban ahora, que sean equivalentes, vayan ustedes y verifiquen, porque como ustedes vieron la fotografía de Rogelio hace 18 años, cuando vieron la sala de desposte que nos mostró, ahí cumplen con todas las normas técnicas. Los americanos a veces uno va a un frigorífico tipo exportación y la gente está en ruin, no están cumpliendo. Entonces, si me lo vas a exigir a mí, yo te lo exijo a ti. Y esa es la equivalencia que estamos hablando. Ellos hablan de equivalencia, pero sobre sus leyes, pero la cumplen. Chequeemos. Entonces, eso es una recomendación. Entonces, fíjense ustedes cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones. Fíjense ustedes cómo ha sido el comportamiento de las importaciones de leche en Colombia, y más que todo en Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio se abre el 1 de enero de cada año, ¿cierto? Digamos, ¿y qué características tiene? Que todos los días, todos los años, suben cantidades y el arancel va bajando. Entonces, en el 2026 ya vamos a ser libres completamente. Va a dar lo mismo producir en Vermont que en Barranquilla, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un reto enorme nosotros, porque los americanos van a poder entrar esa leche. Y como les digo, el 1 de enero se abre el contingente. Y yo llegaba amanecido todos los 1 de enero a las 5 de la mañana, y lo primero que veía era, me metía a la página de la aduana y ya el contingente estaba en un 90%. Cogían, llevaban a Colombia la leche, la dejaban en zona franca, estaban a la 1 de la mañana del 1 de enero para aprovechar ese contingente que entraba sin aranceles.
Entonces ese es el comportamiento que nosotros tenemos. Quiero que vean la parte del lactosuero. Es una parte bien interesante que ahora que hablemos del documento técnico les voy a hacer énfasis en eso. Las exportaciones, estas son las exportaciones nuestras. En el 2015 fue un año bien interesante porque los precios de producción estuvieron altos. Yo creo que fue, sin mal, Nueva Zelanda en producción de leche es un referente internacional porque ellos exportan casi el 90% de la producción y son los número uno, entonces son los que ponen el precio. Allá en esa zona hubo un fenómeno del Niño, no llovió y el precio de la leche se subió y ahí nosotros tuvimos algo de juego para poder exportar. Y aquí vemos cómo es el comportamiento. Nosotros estamos llegando a ciertos mercados y exportamos algo de leche en polvo a países que de pronto no producen. Ahora mismo estamos exportando a Cuba y estamos exportando a Venezuela. ¿Cómo hacen para que les paguen? No tengo ni idea, pero eso es un reto bien interesante. Aquí vemos cómo es la balanza comercial. Fíjense cómo esa balanza en productos lácteos, cómo esa balanza es negativa, la parte verde es la parte negativa. Este año vamos para allá, va bajando, pero apenas tenemos los 3 primeros meses. Pero vemos cómo ha sido bien difícil y ahora mismo hay un problema, el consumo ha bajado, la producción ha subido y ahí es que necesitamos el resto nosotros de ver qué hacemos en estos próximos 10 años, porque en 10 años no vamos a tener problema en el mercado, porque la población va a subir. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el fondo, Egipto tenía 90 millones de habitantes y esos árabes están como cruzados con conejos, porque a los 10 años ya eran 105. Esa gente como, a los 10 años ya eran 105. Esa gente como que para en ellos. Yo no sé qué es lo que pasa con esa gente y resulta que la población se estima que en el 2030 va a estar en 120 millones. O sea, en 30 años va a subir casi el 33%. Bien interesante. Y esos países árabes son los que van a comprar. Esos países, porque los chinos ya la población se ha mermado el crecimiento, entonces tenemos que pensar que ese es un mercado que debemos ir trabajando. Ahora sí, vamos al detalle de los reglamentos técnicos. Yo voy a hacer un poquito rápido en estos reglamentos técnicos y me voy a ahondar más cuando voy a presentar el caso Colombia. La seguridad alimentaria que hemos venido hablando y que es el tema central. La seguridad alimentaria lo que dice es uno logra eso cuando todas las personas y en todo momento tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan como la define la FAO, que es bien importante conocerlo porque es la parte central de esta charla. La normatividad técnica, ¿para qué existe? Son normas específicas que establecen requisitos de calidad, de seguridad y etiquetado, importante el etiquetado, para garantizar la inocuidad de los alimentos. Y ahí nosotros vemos inocuidad, composición y calidad nutricional, el envase, el etiquetado, hago énfasis en el etiquetado, el procesamiento, cómo se hace, y el almacenamiento y la distribución de alimentos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, la parte de distribución de alimentos. Allá nosotros tenemos la autoridad sanitaria de sanidad animal, llega hasta la puerta del frigorífico. Ahí se cumple el INVIMA, que es el que nos vigila los frigoríficos o toda la producción de alimentos, pero llega hasta la puerta del frigorífico saliendo. Dentro del frigorífico, ellos apenas salen de ahí, se perdía el control. Entonces, del frigorífico saliendo. Dentro del frigorífico, ellos apenas salen de ahí, se perdía el control. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cumpliendo con todos los requisitos sanitarios de sanidad de la parte animal y cumpliendo con todo el procesamiento? Si cogen y tiran una canal, la tiran atrás de una camioneta, la llena de mosca, entonces se perdió una inocuidad y se perdió todo un trabajo de un ganadero y de un empresario que hizo una inversión importante en un frigorífico. Los reglamentos técnicos de definición pues son normas específicas que establecen los requisitos de calidad, de seguridad y de etiquetado. Lo importante aquí son los aspectos de la composición, el envase y el etiquetado de los alimentos. La relevancia es un control de calidad, es garantizar al consumidor que el alimento que están consumiendo está en buen estado. El etiquetado, informar qué tiene, informar de qué está compuesto el producto, y ahí voy a andar mucho más cuando lleguemos al caso de Colombia. De producción, ver que cumplan
con la producción, con todos los estándares productivos, unas buenas prácticas de manufactura en la planta que está procesando ese alimento. Y lo que queremos todos, proteger al consumidor, porque un consumidor que le gustó el producto, un consumidor que consume ese producto cada vez que lo ve, se fideliza y cada vez que vaya a comprar nuestro producto. Por eso es importante proteger al consumidor. Los reglamentos técnicos son para la salud pública, para evitar enfermedades que pueden causar unos alimentos descompuestos. Se debe cumplir la parte regulatoria, sin duda. Debemos cumplir todos los requisitos regulatorios para la producción de dicho alimento. En el caso de la leche, ya lo comentaremos. La reputación de la marca, como les decía, ustedes compraron un producto, les gustó, se fidelizaron y lo siguen cumpliendo. Así de pronto, después les suben el precio un poquito, pero ya ustedes cuando van hablan de eso. Por eso uno dice, tomo Coca-Cola y resulta que la Coca-Cola es Pepsi o puede ser Coca. La calidad de los estándares es definir los estándares de calidad que cada producto va a tener. En el caso lácteo se lo explicaré ahora a continuación. Proteger al consumidor, por supuesto, ese es el que nos paga, ese es nuestro cliente final, a él debemos protegerlo y producir para él. Y tenemos pues las puertas del comercio internacional, que ese es el futuro de la ganadería. Ahí es donde estamos nosotros para producir, porque vamos a seguir produciendo, las vacas todos los días van a producir más carne y más leche. Digamos que la población panameña es bastante constante, el consumo se ha mantenido, entonces tenemos que buscar mercados afuera. Y el mercado de afuera va creciendo, va demandando más, y ahí es donde queremos y debemos llegar. Enfatizo, el futuro de la ganadería está en el comercio internacional. Es producir para esos mercados que todos los días van creciendo y van demandando más proteína. En nuestro caso, carne, pero también la parte agrícola. ¿Por qué? Porque tenemos el agua. Si ustedes se fijan y ven un mapa, desafortunadamente no lo incluí en la presentación, ¿dónde está el agua en el mundo? Vemos que el agua está en los trópicos. Vemos cómo el agua está en Panamá, Costa Rica, Colombia, ya en Perú comienza a ser menos, entonces ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros debemos buscar la producción. Y esa es la responsabilidad. No solamente es una oportunidad, es una responsabilidad que tenemos los países que tenemos agua, de producir los alimentos que el mundo va a demandar. Ahora en el caso colombiano, nosotros tenemos un reglamento, el decreto 616, que nos dice específicamente cuál es el reglamento técnico que debemos cumplir y las entidades que lo hacen cumplir. El INVIMA. Y ahí tenemos una pelea en la Federación de Ganaderos, porque yo no estoy de acuerdo. El INVIMA es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Nosotros siempre hemos dicho que no hay medicamentos para humanos y alimentos vayan en un solo instituto, eso debe dividirse. Y eso José Félix Lafourcade, nuestro presidente, ha sido su caballo de batalla con el Ministerio de Salud para que cambien eso, porque debe ser el Instituto de Vigilancia de Alimentos. Dedíquese a una cosa, quien entre más genérico sea, menos especialización y menos resultados. Está la Secretaría de Salud, desastre, como les decía, nosotros sacrificamos los animales en nuestro frigorífico cumpliendo todas las normas internacionales y llegan a las carnicerías de barrio y guindan esa canal sin importar si pasó por frío o no pasó por frío, venden lo que quieren, las moscas se le paran encima, no hay una vigilancia de esa Secretaría de Salud, y ahí estamos ya con la Procuraduría de Colombia buscando la manera de que le exijan a la Secretaría de Salud que cumpla con esa. ¿Por qué? Porque queremos, cuando una persona se contamina con carne, ¿cierto? O se intoxica por una carne en mal estado, ¿qué pasa? Deja de consumir carne, le cuenta al vecino y deja de consumir carne. Entonces tenemos que buscar la manera de que el producto sea lo más inocuo posible, que esté en las mejores condiciones, y eso se hace a través de una cadena de frío. Y eso lo tienen, esa es una seguridad que nos tiene que dar la Secretaría de Salud local, que no la está haciendo, es una pelea que tenemos. Y el ICA, pues el ICA es quien nos revisa a nosotros la parte de sanidad animal, que nos da los permisos de movilización que hablábamos, ¿cierto? Y que ve el estatus sanitario de todos los actos y las condiciones de buenas prácticas ganaderas. En las normas de composición que tenemos que ver qué debe tener la leche, los niveles de grasa, proteína, lactosa y otros componentes permitidos en la leche, asegurando la calidad nutricional. Y ahí voy y me paro en el caso de los lactosueros, asegurando la calidad nutricional. Y ahí voy
y me paro en el caso de los lactosueros. Resulta que en Colombia veíamos que íbamos a los supermercados a través de nuestro observatorio de mercados, que tiene el fondo de estabilización, que como les digo, paga la cuota ganadera, y nuestra obligación es estar pendiente de cosas como esta. Vamos a los supermercados y veíamos que estaban pagando, por decirles a ustedes, para ponerlo en dólares, a nosotros nos estaban pagando la leche a 35 centavos y la estaban vendiendo ya procesada en UHT en 40. Eso ya nos tembló la campana y comenzamos a hacer una investigación. Resulta que estas personas traían los lactosueros importados, los convertían, ¿cierto? Y los saborizaban, le ponían grasa vegetal y se lo vendían al público. Eso es un engaño. Y por al consumidor. Y como les digo, el consumidor es quien nos paga. Al final es nuestro cliente final. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzamos a buscar y fue fácil en ese momento, porque la grasa vegetal es muy fácil de detectar cuando se hace un examen. Pues, cuando comenzamos a hacer el examen, le comenzaron a poner cebo, o sea, grasa animal, y ahí sí era más difícil. Colombia no contaba con la tecnología. Entonces, comenzamos a investigar quién conocía tecnología. Brasil lo tenía. Enviamos a nuestros funcionarios allá, se capacitaron y enviamos al INVIMA, al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y de Alimentos, y se certificaron allá y trajeron la prueba en Colombia, y ya estamos detectando eso, y ya las empresas dejaron de hacer esa práctica. Pero eso es ¿por qué? Por el reglamento técnico, y eso es importante con ese reglamento técnico. Entonces, las normas de higiene se deben cumplir, por supuesto. Sabemos cuidar los alimentos, lo más importante es el control de los residuos, ver qué antibióticos tienen, los tiempos de retiro, si se cumplieron o no. Eso es demasiado importante cuando nosotros vamos a consumir un alimento. Y el etiquetado, es una información clara y precisa que debe tener cada cosa que estamos consumiendo. Eso pasaba con las lechitas achocolatadas, y ahí al principio de la conferencia lo estaba mencionando. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo estaba feliz porque comían la tal lechita achocolatada, y eso no es sino lactosuero achocolatado. Entonces no hay el alimento, pero como la venden como lechita, nosotros estábamos convencidos en mi casa que ellas estaban bien alimentadas y estaban tomando un producto el cual no tenía el suficiente, el etiquetado no era lo suficientemente grande como para que nosotros lo notáramos. Entonces ahí se comenzó una labor. Cuando nos dimos cuenta de eso en la federación, comenzamos a trabajar ese tema, y ahora les voy a decir la solución que encontramos. El transporte, ya lo mencioné en la parte de carne, en la parte láctea es muy importante. La leche tiene si no está bien con muy buen frío, la leche se puede dañar muy fácilmente. Y pues las buenas prácticas agrícolas y de manufactura que son necesarias en todo y cada una de las compañías de producción. La seguridad alimentaria, como digo, estos reglamentos técnicos establecen las normas que garantizan que la leche producida y empacada cumple con todos los requisitos sanitarios, de higiene y nutricionales. La calidad del producto, ahí vemos esta calidad del producto, dice cómo debe ser la calidad del producto, qué calidad debe tener para llevarla al consumidor final. El cumplimiento de todas las normas legales, tenemos que estar pendientes de eso. Que el consumidor tenga confianza de cuando consuma un producto, igualmente seguro de consumir. Y el acceso a los mercados. No, yo creo que he hecho suficiente énfasis en la importancia de llegar a los mercados internacionales, y sobre todo el futuro nuestro es el mercado internacional. Yo, si fuera un empresario panameño, comienzo a ver hacia afuera. Como les digo, ustedes tienen la oportunidad, tienen la barrera arancelaria más importante que nos ponen a nosotros. Cuando yo llego, como les digo, a las partes a tratar de llevar al mercado, me ponen más la cara cuando digo que vacunen. Ustedes no vacunan, ustedes no tienen necesidad de hacerlo. Esa es una ventaja que tienen ustedes inmensa. Aprovechenla, ¿cierto? Y apenas abran el mercado de Estados Unidos. De pronto el mercado de Estados Unidos es atractivo hoy y será atractivo en 4 años. En 4 años lo más seguro es que comiencen a crecer el agua otra vez, y ellos son muy productivos y llegarán que no van a demandar tanta carne. Pero resulta que Estados Unidos es el mercado que abre el mercado. A crecer el agua otra vez, y ellos son muy productivos y
llegarán que no van a demandar tanta carne, pero resulta que Estados Unidos es el mercado que abre el mercado. Si usted llega a un mercado en Antillas y dice, yo le vendo a Estados Unidos, de una vez le firman el acuerdo de admisibilidad del producto. Veamos los Estados Unidos como hoy es el mercado más interesante que hay, pero veámoslo como el mercado que abre los mercados. Aquí les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros en Colombia la parte láctea. Resulta que cuando yo a Colombia, sector lácteo, veíamos la leche, ¿cierto? El producto este que les digo yo, que esto es un lactosuero saborizado, ¿cierto? Sin ningún valor nutricional, y nos metían las leches, los tales leches que son más bien unos extractos de almendra, de soya. Entonces, no, que yo tomo leche de soya, no, eso no es leche, leche es la que... Entonces hicimos dividir en la estantería, y yo creo que eso, pues, no sé cómo sería aquí en Panamá, pero esto lo logramos nosotros, de que la leche tiene un lugar, productos lácteos tiene otro, y las tales leches de almendra, que son extractos, no leche, los logramos poner en otro aquel. De esa manera el consumidor está más informado. Y esa es mi charla de hoy. Muchas gracias a todos ustedes.